Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estén visualizando este nuevo vídeo, de mi canal de acupuntura científica y psiconeuroacupuntura, un canal dedicado a dar valor, dar información y promover lo que es nuestro trabajo, el trabajo del Instituto Español de Psiconeuroacupuntura y Acupuntura Científica, que lo que busca es explicar, no describir, sino explicar qué es lo que hacemos los acupuntores. Bueno, este vídeo lo voy a dedicar a la Casa de la Cultura China de Santa Fe, que estuvimos hace 2 semanas reunidos, y la verdad que estuvo muy interesante porque se hablaron cosas que quizás necesitaríamos puntualizar y explicar mejor al público en general. Todo esto vino porque estuve también en la Universidad de UCSE, en Rafaela, también en Santa Fe, con mi colega el psicólogo Juan Fourcade, dando unas conferencias en esta universidad sobre acupuntura científica y psiconeuroacupuntura. Y cosas que se dijeron allí resultaron bastante interesantes y me gustaría compartir con el público. ¿Por qué? Porque muchas veces el público en general no sabe muy bien qué es lo que hace un acupuntor, y muchas veces los acupuntores tenemos algunas dificultades a la hora de explicar qué es lo que hacemos, porque nuestro vocabulario es un vocabulario, la verdad, a veces un poco que no se entiende en un entorno occidental. Es verdad que nosotros, desde que empezamos a formarnos, siempre utilizamos un vocabulario anclado en el tiempo, un vocabulario que utiliza muchas metáforas, que si bien nos es muy útil, muy necesario, cuando queremos un poco explicárselo a una persona que no tiene un conocimiento de la filosofía oriental o de la tradición, pues se generan algunos pequeños roces. Eso ya sin entrar el que la persona que nos esté escuchando sea una persona versada en medicina occidental. ¿Por qué? Porque hablar de yin yang, hablar de meridianos, hablar de energía, suele generar algún pequeño roce, o incluso que nos miren como, vamos a decir, charlatanes, ¿no? O chantas, ¿no? Como dicen en Argentina. La verdad que la labor nuestra en este vídeo va a ser un poquito, solamente un poco, explicar qué es aquello que yo dije en esta conferencia que le pueda ayudar a usted a conocer qué es lo que hacemos un acupuntor. Así que, sin más, voy a explicarle qué es lo que hacemos. Seguro que ustedes, en algún momento, habrán visto algún artículo, algún vídeo o alguna crítica diciendo algo así como que la medicina china es una ciencia, bueno, no es una ciencia, es una pseudociencia, está anclada en el tiempo, es mitomagia, es charlatanería, utiliza cosas que están desfasadas como el yin y el yang, el chi, los meridianos, que eso nadie lo ha visto, que eso no existe, que es un cuento chino. Bueno, la verdad, les voy a decir que cuando yo estudié psicología, cuando yo fui a la facultad de psicología, en mis primeros años, me enseñaban que la mente era como un hardware y un software. Es decir, el cerebro era un hardware, una especie de computadora con todos sus aparatitos, y la mente, la conciencia, era el software, es decir, el resultado de la emergencia de todos esos aparatitos. Bueno, ustedes saben que eso es una metáfora, evidentemente. Yo y cualquier personita que íbamos a la facultad sabíamos que en el cerebro no había un ordenador, sino que era una metáfora. Los biólogos moleculares dicen, por ejemplo, que las enzimas actúan como llaves y cerrojos, ¿verdad? Donde la enzima encaja perfectamente en
el cerrojo generando una cascada enzimática. Bueno, todos sabemos que eso es una metáfora, no tenemos llaves en la sangre. Bueno, pues lo mismo sucede con la medicina china. La medicina china utiliza metáforas. Esas metáforas, el único problema que tienen quizás es que se desarrollaron hace 5.000, 6.000, 10.000 años, claro. No teníamos ordenadores, por lo tanto ellos usaban metáforas basadas en la naturaleza. Ellos decían que en la naturaleza habían dos funciones, una yin y una yang. Una yin que lo que hacía era subir y una yang que lo que hacía era bajar. En pocas palabras, la teoría, o la metáfora del yin-yang, si queremos llamarlo así, es lo que hoy conocemos en biología como homeostasis. Y no solamente homeostasis, sino también alostasis. La alostasis es las nuevas teorías de la psiconeuroendocrinoinmunología, donde descubrimos que el sistema orgánico no solamente es homeostático, sino que además tiene la capacidad de regular sus funciones homeostáticas. A esto le llamamos alostasis. En pocas palabras, para que usted no se líe. Lo que estamos diciendo es que nuestro organismo funciona regulándose, autorregulándose él mismo. ¿Cómo lo hace? Pues bueno, esto lo hace a través de un sistema nervioso central y periférico. En el periférico tenemos el sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. Normalmente el simpático y el parasimpático son un sistema que lo que hace sería regular la actividad, tonificándola o dispersándola. La verdad que nosotros sabemos que la acupuntura trabaja a través del sistema simpático-parasimpático, entre otras funciones. Cuando nosotros hablamos del sistema simpático-parasimpático, metafóricamente estaríamos hablando de la teoría yin-yang. Es decir, cuando usted tiene una disfagia, cuando usted tiene un problema de estómago, cuando usted tiene una agonalgia, es decir, un dolor de rodilla, cuando usted tiene algún problema en su cuerpo, nosotros podemos regularlo, podemos actuar sobre él a través de los mecanismos alostáticos llevados a cabo por mecanismos del sistema simpático y parasimpático. Esto es importante, ¿por qué? Porque, claro, dicho de yin, yang y energía, pues queda como que somos charlatanes, pero si lo explicamos desde el paradigma occidental, y ahí está la acupuntura científica, pero la acupuntura científica es para expertos en acupuntura, ¿verdad? Es decir, nosotros, una cosa es la medicina tradicional china, donde usamos la teoría tradicional, y otra cosa es la acupuntura científica, donde nosotros explicamos, no describimos los fenómenos que la tradición siempre ha ido diciendo, ¿verdad? Es importante, ¿por qué? Porque con la acupuntura nosotros podemos trabajar los sistemas PINE, es decir, los sistemas psiconeuroendocrino-inmunológicos, a saber, la parte cortical, donde se da la conciencia, donde se dan las sensaciones cognitivas, actúan estimulando lo que se llamaría el hipotálamo y la hipófisis. ¡Ah! Magia. La parte de la conciencia puede actuar, puede influir sobre la parte biológica, sobre el sistema hormonal a través de los ejes endocrinos. Los ejes endocrinos también pueden ser estimulados con acupuntura. Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de la acupuntura, también podemos regular los sistemas endocrinos. Por ejemplo, el eje de la tiroides, con hipertiroidismo, hipotiroidismo, que sería un poco similar al simpático-parasimpático en el sentido de actividad metabólica o catabólica. Bueno, la acupuntura puede trabajar sobre estos ejes. Sistema simpático-parasimpático, endocrino, metabolismo, anabolismo, catabolismo, y luego inmunología, ¿no? La parte psiconeuroendocrino-inmunológica. Pues bueno, la acupuntura también tiene acciones directas sobre el sistema inmunológico. Es decir, nosotros tenemos que saber que nuestro sistema inmunológico tenemos el natural y el adquirido, el natural con respuesta inflamatoria aguda. Bueno, la acupuntura, a través de las micropunciones, están generando una respuesta inflamatoria aguda. ¿Para qué? Para desencadenar el Rex Natura, es decir, provocar una reacción curativa. Aparte, también podemos actuar sobre los macrófagos, podemos actuar sobre las células T. Las células T en su sección, las CD4, las CD8, es decir, las que actúan más sobre la parte de infecciones bacterianas o las que actúan más sobre la parte de infecciones víricas o incluso las CD8 con acciones antitumorales. Sin hablar de las NK, las Natural Killer. En este caso son las células del sistema inmunológico que atacan a las células tumorales. Pues hoy sabemos que la acupuntura las estimula.
Ok, esto es importantísimo porque la acupuntura estimula el sistema inmunológico. La acupuntura regula el sistema simpático-parasimpático y la acupuntura actúa sobre los ejes endocrinos. ¿Y cómo hace todo esto? Pues esto lo hace porque actúa sobre los marcadores somáticos. Los marcadores somáticos son esos puntos de acupuntura que hoy sabemos que, a través de la teoría de Antonio Damasio, hoy sabemos que esos puntos actúan por acciones que se registran en las sedes neuronales, que se llaman, son las estructuras de nuestro cerebro que tienen que ver con procesos cognitivos elevados. Por ejemplo, nosotros sabemos que el lóbulo frontal derecho es donde se lleva la cognición vinculada a la ¿qué? A las experiencias positivas. Cuando haya una activación del lóbulo frontal derecho, lo que va a haber es una acción directa sobre las células killer. Se estimulan. ¡Wow! Es decir, si usted se siente feliz, si usted está jovial, hay una activación neuronal que directamente estimula las células killer. Vale. También sabemos que hay puntos de acupuntura que actúan sobre estas estructuras neuronales que a su vez estimulan también la respuesta autoinmune. En pocas palabras, la acupuntura, hoy por hoy, no es una pseudociencia. El tema es que tenemos que entenderla y tenemos que explicarla. Para los que por primera vez quieren ir al acupuntor, sepan que el acupuntor va a utilizar todo un arsenal y una jerga anclada en el tiempo. Una jerga metafórica. Pero, sin embargo, esa jerga metafórica tiene una contrapartida totalmente científica. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier acción de un acupuntor siempre está siendo sobre el soma. Y sobre el soma está actuando sobre el sistema psico-neuro-endocrino-inmunológico. Sin hablar de la teoría miofascial y sin hablar de la teoría del intersticio. ¿Ok? El intersticio sería ese tejido que ahora se ha descubierto, que lo que hace es unir todo el organismo, que no es más que los espacios de Pitschinger, donde se manifiestan todas las interacciones de los sistemas PINE. Que por otro lado, ya nos dijo o nos señalaba el doctor Keith Bothan con la teoría de los microtúbulos y los conductos de Keith Bothan. En pocas palabras, hoy en día a la medicina china se la quiere desprestigiar, quizás por miedo. Nosotros somos una alternativa, ¿vale? Una ciencia complementaria, no alternativa. Es decir, nosotros complementamos a la medicina convencional. O al revés, ellos nos complementan a nosotros, da igual. A mí me da igual. El tema es que lo que tenemos que saber es que el acupuntor lo que va a hacer es influir sobre su salud por mecanismos biológicos y energéticos. La parte energética, evidentemente, es más complicada. Ahí yo tendría que hablar de los campos morfogenéticos, tendría que hablar de teorías de la física y quizás este no sea el vídeo adecuado. Sin embargo, hay más trabajos míos y tienen más vídeos míos donde hablo de los campos morfogenéticos e incluso escribo sobre ello. Con lo cual les invito a que a quien le interese entre en mi blog y pueda bajarse los artículos, los vídeos, bueno, todo lo que yo doy gratuitamente para que ustedes tengan un conocimiento más profundo de eso que todos amamos, la medicina china y la acupuntura científica. Así que les veo en mi siguiente vídeo.